estas charlas dejan cantidad de cuestiones para analizar, varias frases, pero recorto apenas una del final. El salario es el primer paso para la distribución de la pelea por la distribución de la riqueza. La riqueza, absolutamente. Digo, la Argentina ha tenido momentos donde el ingreso ha sido medianamente parejo. Casi igual, entre el 50 y 50 era. Pero el ingreso. El ingreso, sí, el ingreso. No la riqueza. No, la riqueza. Y este es el punto, efectivamente. Digo. Sí. Ellos van por más. Y vos decís, che, 2 palos 300, alguien que empieza un... ¿Y cuál es el problema? ¿No tienen derecho a tener una motito, a tener un auto? Seguro. A irse de vacaciones. ¿Por qué puede conocer cataratas? Tal cual, sí. El empresario y no el laburante. Y no el laburante, efectivamente. Ahí hay una, me parece que en esa frase que él decía del salario y que vos la retomabas, me parece que hay una de las luchas reivindicativas históricas de nuestra clase a nivel mundial, pero de nuestro país fundamentalmente en este caso, y que en esa línea es una de las banderas que de alguna manera el sindicalismo dejó de levantar como centralidad para negociar otras cosas, las obras sociales, por ejemplo, que son un ingreso infinitamente superior al de la cuota sindical. Y entonces trastocan prioridades, digamos. Cuando los sindicatos se convierten en empresas, efectivamente ahí hay un desbalanceo a la hora de reclamo fundamental que decía Daniel recién, que es el reclamo por el salario. ¿Dónde ves el punto de quiebre? ¿En los 90? Sí. Como en tantas otras cosas. Sí, el punto de quiebre es alrededor del 92, si no recuerdo mal, cuando se reforma la ley de obras sociales, donde se concentran en los grandes sindicatos. Ahí efectivamente se trastoca totalmente la discusión por el salario. Era también el final ya de la etapa de Ubaldini como un gran dirigente de la CGT. Y a partir de ahí los reclamos también me parece que eso fragmentó totalmente la lucha y la hora. Hasta ese momento Ubaldini era capaz de juntar a la CGT, movilizarla, hacer paro, seguramente con matices, ¿no?, de qué implicaba Ubaldini en esa etapa, pero no dejaba de ser un tipo que ponía en la centralidad reclamo por mejores condiciones de vida de los laburantes. Después de ahí ya fueron otro tenor de reclamos. Y sobre todo porque los sindicatos se volvieron muy ricos. Le preguntaba a Jofra la edad, no me acordaba, 58 dijo. Sí. Un poco la historia de Jofra es la historia, digamos, si lo querés ver en términos de lo individual. Sí, claro. El recorrido de laburantes en Argentina, hombres y mujeres. Y él dijo en un momento, tuve suerte. Sí, claro. Porque si, suponete, él cayó en Dreyfus. Sí, claro. Él iba a otro laburo y la empresa esa en los 90 quebraba. Y Jofra tenía que ir con un remis. No había Jofra dirigente sindical. Posiblemente. Entonces a veces pasa esto también. ¿Vos qué edad tenés, Nacho? 39. 39, claro. Sí. Ya tu generación no conoció esa etapa. No. En donde un laburo podía durar 20 años, 25 o toda la vida. Nosotros somos hijos del post-2001, digamos. Claro. Yo fui a un colegio industrial, por lo cual mi experiencia ahí arrancó en el centro de estudiantes. Final de la lucha por la Ley Federal de Educación, que nos querían sacar los títulos técnicos. Pero después entramos ya a un mercado laboral en pleno kirchnerismo, digamos, o en la fase inicial del kirchnerismo. Y ya efectivamente, si bien en esa época la perspectiva de un buen laburo era posible, y muchos de nosotros tuvimos buenos laburos en ese comienzo de nuestra vida laboral, digamos. Estoy pensando en mi generación de la escuela, ¿sí?, que muchos se insertaron rápidamente en un mercado laboral interesante. Lo que pasó después es que ya no. O sea, los pibes y las pibas que vinieron después ya vieron fuertemente empeoradas sus condiciones de ingreso al mercado laboral. Fíjate cómo la derecha se monta sobre eso y te dice: la Argentina hace 15 años no crea empleo privado genuino. Y en algún punto hay algo de razón ahí, digo. Hay algo para pensar los últimos 15, 20 años de la Argentina. Totalmente. Lo que uno debería pensar es que Argentina es imposible generar ese empleo que dice la derecha. Si es un país que se está desindustrializando, que está primarizando su economía fuertemente, que está abriendo las exportaciones de un montón de productos que se podrían producir o que se producen hasta ahora en nuestro país, pero que en un mercado abierto no tienen posibilidad de competencia no por el costo de la mano de obra, es por el volumen de la producción. Es imposible competir. Claro, cuando ves el PBI, y el PBI argentino es un 70% explicado por el mercado interno, tal cual. Y cuando ves que el modelo es Perú,
Tal cual. Digo, Perú en la pandemia, viste como acá apareció el dato de los 11 millones de personas que se anotaron en el IFE, sí, y el gobierno esperaba 3 millones. Tal cual. Vaya error de cálculo. Sí, en Perú, uno de los datos significativos en la pandemia es que la gente no tenía heladeras. Efectivamente. No tenía heladeras, claro. Si el González Fraga peruano estuvo tantos años, seguro. El razonamiento es para cómo un empleado medio va a tener una heladera. Sí, totalmente. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Entonces digo, ese es el modelo al que nos quieren llevar. Y la Argentina es un país de ascenso social, de mi hijo el doctor. Esto es de antes del peronismo, pero el peronismo de alguna manera lo masificó. Lo masificó, claro, claramente. Sí, claro. Digo, hay ascensos por etapas en la Argentina, el ascenso de los sectores medios con el radicalismo. Irigoyen, no casualmente este gobierno, más allá del balbuceo un poco precámbrico de Milei, ¿no? Un hombre bastante limitado en términos de su barba. Totalmente. El tipo identifica bien en esa cuestión de, ni siquiera sé si es de clase, pero hace bien el deber para sus verdaderos patrones de identificar el populismo en Irigoyen, en Perón. Claro, lo hace bien. Claro, sí. Pues la fase del desarrollo, de alguna manera, de las ideas de justicia social, de ascenso social, como vos lo decías recién, que conforman la historia de la Argentina moderna, la que nosotros queremos, digamos, en términos generales. Sin duda la discutimos, o por lo menos en mi caso yo quiero un horizonte socialista. No, claro, las 8 horas son de Irigoyen, pero no son de Perón. Claro, pero al margen de eso, las conquistas y las mejoras objetivas, las condiciones de laburo, de derechos de la clase trabajadora, tienen más de 100 años en nuestro país. Claro. O sea, no es un... No arranca con el primer peronismo, aunque, insisto, las masifica sin duda, pero efectivamente contra todo eso va el gobierno de Milei en la reforma que proponen para febrero. Nacho, y la pregunta que le hacemos a Jofre en el final, que es, ¿y ahora? De acá para adelante. El año termina ya en una semana. Sí, el año ya está. En una semana ya es 2026. Tal cual. No le pregunté a Jofre por el 2026 de Boca, que va a jugar Libertadores. ¿Vos sos de? Atlanta. De Atlanta. No va a jugar la Libertadores. No, Atlanta no juega Libertadores, seguro. Bueno, River tampoco juega la Libertadores, pero bueno. Atlanta no. Escúchame, ¿y 2026? ¿Qué estás leyendo? No, nosotros, mira, en el mundo, o por lo menos lo que a mí me toca, que es el mundo sindical, un poco lo planteamos en las preguntas a Daniel. Me parece que hay una necesidad de construir un grado de movilización que hoy es inexistente, o sea, y que arranca en cada lugar de trabajo, que es un trabajo de concientización, para que en la previa y en el momento que la reforma laboral se trate efectivamente en el Congreso, haya una masa crítica que se oponga fuertemente a esa propuesta retrógrada en términos de derechos para los trabajadores de nuestro país. Me parece que esa es la vía posible que tiene nuestra clase para confrontar con esta avanzada ultraliberal que propone Milei y su gabinete. Y tiene que ser con los que estén dispuestos a luchar. O sea, como él lo dijo, si somos nosotros solos, pero lo vamos a hacer. O sea, y de hecho lo hicieron. Ellos fueron al paro cuando prácticamente ningún sindicato convocó al paro el 18 de diciembre. Bueno, ATE fue una de las honrosas excepciones, un sindicato del sector público al cual yo pertenezco. Me parece que y construir esa unidad de los que luchan con los sindicatos, con las centrales y con todos los que con toda la sociedad, digamos, en términos generales, los sectores organizados de la sociedad, movimientos sociales, partidos políticos. Me parece que tiene que tener una dimensión multisectorial, concentraría a nuestra clase, sin duda, pues es la que se va a ver afectada directamente, pero que esto irradia a todo nuestro país. Es el modelo peruano, vos lo decías recién. Y en eso sería una derrota estratégica para nuestra clase. Entonces hay que confrontarla como lo que es una victoria para la supervivencia de nuestra clase, no la conocemos, y para tener una perspectiva de futuro como país de trabajadores con derechos y con posibilidad de que siga siendo un modelo de ascenso social, de justicia social, que son valores que hoy parecen estar guardados en un armario, pero que son los que fundan a nuestra sociedad como la conocemos. Sin eso la desigualdad se va a instalar,
la pobreza estructural se va a profundizar, la perspectiva futuro para nuestros jóvenes, pibas y pibes, va a ser mucho más sombría incluso de la que hoy se propone con este modelo, y en eso me parece el desafío es mayúsculo, y por eso exige que todos nosotros de nuestros lugares hagamos el mayor de los esfuerzos para construir esa resistencia del pueblo a esta reforma. Cerremos como abrimos la charla con lo del acto del jueves pasado, el 18, un poco como punto de partida del debate, ¿no? Y no como el acto en sí mismo, Totalmente. que ya pasó, sí, la noticia, digamos. Sí, tal cual. Sino, y Jofra lo mencionaba cuando le preguntábamos por la CGT, hay en Jofra también, que ha sido muy crítico, Siempre. muy crítico Sí, con sí. la anterior conducción de la CGT, una especie de, bueno, veamos con esta nueva Sí, claro, es nueva una dirigencia. es una conducción que llevó a un momento importante con un mes de constituirse, digamos, Ahora, efectivamente. se construye y se constituye un dirigente, una dirigente, a partir de las circunstancias, ¿no? Totalmente. Digo, vamos a ver ahora, en la cancha se ven los pingos, Efectivamente. los Sí, Jerónimos, los Argüello y Solá, sí. Y sola. cómo reaccionan frente a esto, pero no depende solo de ellos, digo, vos lo explicabas recién. No, claro. En cada uno de los lugares, empujar, y será otra la consigna, no será poner la fecha, Claro. o sí, Y, lo que fuera. también, y suma eso las dos CTAs. O sea, Y las dos CTAs, claro. La cual nosotros como CONAD, como Corriente Sindical, somos parte. Nosotros necesitamos que las dos CTA tomen su rol histórico, que es ese nuevo sindicalismo, que si bien está anclado a sectores públicos principalmente, también son los que mejores condiciones tienen para dar la lucha en esta etapa, digamos, o sea, y ser parte fundamental de la resistencia a la reforma. La buena señal es que los Hugos ahí están alineados. Sí, los Hugos están alineados, hay un hablamos de proceso... Godoy y de Yasky. Hay un proceso de unidad, por lo menos en la acción, que nosotros lo firmamos. O sea, nosotros somos, desde el partido, desde la corriente sindical, la CONAT, somos constructores de la unidad porque entendemos que es una necesidad de la clase para esta etapa. Como también sería importante que si la nueva conducción de la CGT toma una línea mucho más parecida a la de aceiteros que a la de, bueno, no quiero entrar en gremios, pero un gremio burocrático, el gremio gastronómico, por ejemplo, que salió en la charla previa. Nosotros obviamente que entendemos que hay también que caer en proceso de unidad del movimiento obrero en general, digamos. Eso solo redunda en mejores condiciones de lucha para nuestra clase. Quiero decir algo cortito. Ayer y hoy en Bolivia hubo un decretazo, el 5503 del nuevo gobierno de derecha de Rodrigo Paz. La COP, la Central Única de Bolivia, Central Obrera Boliviana, está en su segundo día de paro y de bloqueo de distintas ciudades. Me parece que desde acá y desde cada uno de nuestros lugares hay que solidarizarse con los compañeros bolivianos que están entrando en una etapa, sin duda que si uno conoció a Bolivia en la etapa de Evo, está entrando en una etapa nefasta para ese pueblo, sin duda autoinfligida, ¿no? por las propias disputas internas, pero que aún así hay que solidarizarse, hay que apoyar porque la lucha está en pie y lo están demostrando ahí nuestros compañeros de la COP. Como se supieran, no lo sabía el tipo porque no tenía la rutina del programa. En un ratito vamos a escucharlo a Mario Argollo, tenemos ahí un testimonio del líder de la COP, la Central Obrera Boliviana, a propósito de esto que Nacho está adelantando. Bueno, gracias por habernos acompañado, seguiremos charlando, ha sido un placer, además en un momento, no digo de quiebre, aunque uno quisiera, pero un momento bastante bisagra en la historia argentina. Totalmente, ¿no? Sí, donde sí. se está construyendo algo que tiene pinta de trascendental, aunque parezca cotidiano y aunque lo naturalicemos a veces. Digo, absolutamente. el ejercicio sí, sí. de no naturalizar y de darle un sentido de trascendencia a cada uno de los días, me parece que es parte del desafío también. Totalmente. Ahí va. Bueno, gracias. Gracias, Pablo y compañeros. Gran 2026. Igualmente para vos, ahí estaremos. Hacemos una pequeña tanda, esto es Informe de Pájaros, capítulo 20, hasta las 10 en vivo y después, por supuesto, en las redes, @Radio con Aguante, @Informe de Pájaros, y en el 11 26 99 95 74 estamos aquí como cada martes haciendo este recorrido de la semana, mirando lo que pasó, pero sobre todo pensando lo que se viene.